Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí conectados y aceptar esta invitación para hablar hoy de indicadores. Entonces, antes de entrar en materia, recordemos varias cosas. Lo primero es que la sesión de preguntas será en Teams, será con otro link para que nos podamos ver las caras, para que podamos tener ahí una sesión de preguntas y una conversación que pues por este medio no es tan sencillo atender las preguntas. Entonces, por ahí por el chat y por correo les estará llegando el link de Teams. Recuerden que si se van a conectar desde el celular deben tener la aplicación instalada. Si están desde el computador no hay necesidad. Igual por ahí nos pueden ir haciendo preguntas. También por ahí les iremos compartiendo de pronto los recursos de los que yo vaya mencionando aquí a lo largo de la charla. Y bueno, bienvenidos pues a este webinar que creo que va a ser muy interesante. Este tema de indicadores para mí es de los más, digamos, de los más sensibles, controversiales, pero al mismo tiempo los más importantes. Y también es algo muy difícil de cambiar porque aquí sí que hay paradigmas y hábitos y digamos unos modos de operación que están muy arraigados en la cultura de la organización. Entonces espero pues que esto genere mucho debate y mucho cuestionamiento al interior de las organizaciones. Entonces vamos a hablar de tres tips. Todo lo empaqueté como en tres grandes sugerencias que tenemos para mejorar la efectividad de los indicadores. Entonces pues vamos a comenzar. Entonces denme un segundo, yo me acomodo acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ver de una forma muy práctica y vamos a ir llevando un ejemplo muy sencillo para ir ilustrando estos conceptos para poder potenciar el impacto de los indicadores. Entonces, hoy con toda seguridad que ustedes en su organización miden un montón de cosas, pero muy probablemente también tenemos algunas dudas sobre la eficacia, si ese sí es el indicador, si el indicador está generando de pronto por ahí como algunos problemitas también y seguro por eso están acá. Entonces este es el objetivo y lo vamos a hacer, repito, de una forma como muy práctica, muy sencilla. La idea es que ustedes todo el tiempo estén pensando en el ejemplo que yo voy a ir utilizando y que lo vayan conectando con su propia organización. Entonces, ¿cuál es el caso de estudio? Aquí pues es un caso muy trivial que me inventé como para llevar la conversación. Entonces vamos a suponer que ustedes decidieron hacer una inversión y esa inversión fue comprar un vehículo para inscribirlo en la aplicación de Uber y que además van a contratar un conductor para que conduzca el vehículo, ¿cierto? O sea, la idea es ustedes tener aquí una fuente de ingresos adicional. Ustedes no van a manejar el carro, sino que van a contratar una persona para esto. Entonces acá hay una primera pregunta, dos preguntas de hecho. La primera, ¿bajo qué modalidad deberíamos contratar al conductor? ¿Lo contratamos o con qué forma, con qué figura salarial? ¿Será un salario fijo? ¿Debería ser variable? ¿Debería ser cómo? Entonces esa es una primera pregunta. Segundo, ¿qué indicadores deberíamos medir, qué deberíamos monitorear para asegurar que estamos haciendo un buen uso de ese recurso y que esta inversión realmente nos está generando toda la rentabilidad posible? Entonces este ejemplo me gustó porque pues todos estamos muy familiarizados con el servicio de Uber y aquí pues voy a hacer también como algunas aclaraciones o voy a hacer algunos supuestos más bien para que esto realmente conecte más con las organizaciones, con las empresas pues en las que trabajamos. Entonces, ¿cuál sería una práctica común? Lo que primero se nos vendría a la cabeza muy probablemente es, pues no contratemos al conductor con un salario fijo, sino que paguémosle de forma variable en función de los ingresos que genere. Eso es lo mismo que hacemos con los vendedores. Entonces la idea es, analicemos primero esta práctica y es, paguémosle una comisión al conductor por cada peso que genere de ingresos. Entonces, si me genera 100 pesos de ingresos, yo le pago un X por ciento, un 10%, un 5%, el porcentaje pues es secundario y de esa forma aseguramos que ese señor se va a motivar y va a estar en función de generar muchos ingresos para el carro. Ustedes dirán, no, Alejandro, pero es más fácil incluso que el hombre nos liquide una plata todos los meses y que él se encargue de todo lo demás. A mí deme tanta plata en el mes y usted se responsabiliza por ese vehículo. Yo sé que esa figura existe, pero digamos que si lo hacemos de esa forma no conectamos tanto lo que quiero transmitir a través del ejercicio. Entonces lo vamos a hacer de esta forma, que es más directo y más similar a lo que hacemos, por ejemplo, con los vendedores, que les pagamos una comisión. Listo. Ahora, si hacemos esto genera, esta práctica va a generar ciertas consecuencias. Acá hay unos sí peros. ¿Cuáles son? Primero, al volver el salario variable, le estamos dando permiso al conductor de no trabajar. ¿Por qué? Pues porque el conductor puede decidir si sale o no sale a trabajar. Al final su ingreso es variable.
Entonces miren que eso es muy curioso. Cuando yo le pago a alguien variable, cuando le digo le pago por esta actividad, de entrada le estoy diciendo, usted verá si lo hace o no lo hace, si lo hace rápido o lo hace despacio, le doy mucha autonomía, que eso a veces se vuelve contraproducente. Hace poquito estaba dictando un taller con una empresa que es como un contact center y entonces tienen salario variable y uno de los indicadores que manejan es lo que llaman pues como el tiempo de conectividad. Entonces a la gente le pagan por estar conectada atendiendo llamadas. Y un problema que tienen es que la gente a veces no se les conecta. Pues claro, le estamos dando permiso de que no lo hagan. Entonces si yo me levanté tal vez un poco enfermo, un poco trasnochado, pues no me voy a conectar, sé que voy a recibir menos dinero, pero pues es mi decisión. Cuando yo tengo una persona contratada con un salario fijo, no hay esos grados de libertad. Listo, entonces hay que tener eso muy presente y eso mismo pasa con los vendedores. A los vendedores, cuando les pagamos una comisión sobre la venta, les estamos dando permiso de no vender. Y eso genera otro montón de cosas, genera cierta zona de confort donde pasa mucho en ventas. Yo ya tengo algunos clientes que me generan un ingreso importante, entonces yo me revuelvo un poco pasivo y me dedico a recibir pedidos. Cierro clientes, pero ya con estos clientes ya estoy cómodo y entonces se pierde ese beneficio, ese objetivo que teníamos en primer lugar de querer pagar la comisión. La comisión la pagamos supuestamente para que la gente sea muy agresiva y consiga muchos clientes. Pero si ustedes van y analizan, y los invito a que revisen cifras, muy probablemente la cantidad de clientes nuevos que los vendedores están consiguiendo son muy pocos. La mayoría del tiempo se les va es gestionando cuentas existentes, que es muy importante, pero realmente ahí no está el impacto del crecimiento y para eso no es que contratamos normalmente los vendedores. Listo. Segundo, sí, pero se corre el riesgo de que el conductor adopte comportamientos inadecuados. Y esto pues se puede volver como un tema pues ya que puede ser hasta, digamos, poco ético y es ocultar ingresos atendiendo servicios por fuera de la aplicación de Uber. Entonces este señor sabe que si de pronto atiende un servicio por fuera de la aplicación, pues toda la plata se va para él o para ella y entonces puede que esto lo motive a que haga ese tipo de cosas. También se puede incurrir en un riesgo de infracciones de tránsito, entonces por querer vender mucho, por querer atender muchos servicios, la persona tal vez va a andar a velocidades mayores a las permitidas, de pronto va a dejar el carro por ahí mal parqueado, va a empezar a hacer ciertas cosas porque está pensando es en maximizar su ingreso. Y muy relacionado con también lo que va a ocurrir es que se van a generar fricciones con ese conductor. Va a tener poca disposición para llevar el vehículo a mantenimiento, a que le cambien el aceite, a que le hagan balanceo, va a tener poca disposición para hacer vueltas personales del dueño del vehículo. De pronto ustedes necesitan que ese señor lleve a la mamá, a una tía, a la hija, no sé, a hacer ciertas vueltas personales, pues al final es el carro de ustedes, pues en este ejemplo, pero el conductor va a ser muy reacio a eso, porque eso va a ir en contravía de su ingreso, de su bolsillo. Entonces ahí el carro de pronto va a tener daños mecánicos, ahí vamos a generar ciertos roces con la persona porque no quiere hacer una cosa o la otra. Y si hacemos un paralelo, esto mismo pasa en las organizaciones. Pasa mucho con el área de ventas donde esta práctica es muy común porque entonces el vendedor, claro, está pensando en su bolsillo, entonces vende de pronto con tiempos de entrega muy cortos porque de pronto hace descuentos que tal vez no debería hacer porque está pensando en una comisión de venta porque no quiere vender este servicio o este producto que es lo estratégico para la organización, sino que quiere vender es esto otro que es lo fácil de vender y lo que de pronto más comisión le genera, etcétera. Ahí generamos una autonomía, pero al mismo tiempo perdemos control sobre esos asesores comerciales. Y hay unas fricciones también, por ejemplo, con el tema de producción-ventas, que es muy común. A producción lo medimos con productividad, con eficiencia, con costo unitario, y a ventas lo medimos con presupuestos de venta, les pagamos comisiones, y ahí generalmente se encuentra o se genera un choque entre esos dos departamentos. Listo, la relación normalmente no es muy buena. Y esto pasa pues en otras organizaciones. Uso ventas porque el tema de salario variable es muy común en ventas, entonces por eso lo traigo a colación. Entonces definitivamente por aquí como que no es la cosa. Hay mucho riesgo, hay muchas cosas que suceden cuando yo pongo ese salario variable. Entonces vamos a hacer algo y es, cambiémosle la forma de contratación. Ya les voy a decir cómo lo vamos a contratar. Y sobre esta premisa es que vamos a construir el resto de la charla.
Esto va a ser recurrente a lo largo de este webinar y es, dime cómo me mides y te diré cómo me va a comportar. Esto es una frase que se le atribuye a Eli Goldratt y donde aquí pues esta frase de alguna forma lo que muestra es que el ser humano se comporta con lógica de causa y efecto. Si yo pongo un indicador y mido a la gente con ese indicador, la gente se va a comportar para cumplir con ese indicador. Y a veces los comportamientos no son los más adecuados. De eso vamos a hablar pues en este ratico que tenemos el día de hoy. Entonces, muchas de las cosas que voy a mencionar parten es de esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar al señor, al conductor, con un salario fijo. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, no, pero eso es mi mala idea, yo nunca haría eso. Entiendo, eso créanme que es un ejemplo pues trivial para llevar la discusión, pero aquí, para reducir todos esos riesgos que ya mencionamos, vamos a contratarlo con un salario mínimo mensual legal vigente. Hay una cosa muy interesante y es, esa misma propuesta es la que tiene el señor Justin Rothmarsh en su libro La Máquina. Él argumenta y muestra todo un modelo y una estructura comercial donde las comisiones de venta no solo son innecesarias, sino contraproducentes. Al final de este webinar los voy a invitar al próximo taller que vamos a dictar, que es justamente del tema de ventas y vamos a explicar con mucho detalle ese modelo que propone el autor en este libro. Entonces, si me esperan hasta el final, les doy información de ese taller. Pero repito, lo interesante es que ese modelo no solo quita las comisiones, sino que sin necesidad de pagar comisiones, lo que hacemos es aumentar la productividad de los vendedores. Y eso ocurre es porque rediseñamos, hacemos toda una reingeniería del área de ventas para lograr que los vendedores se dediquen a vender. Tema muy interesante, entonces ojalá que nos puedan acompañar en ese taller que es el próximo mes. Repetimos, el objetivo es obtener una fuente adicional de ingresos y estamos pensando en cómo medir ciertas variables de este negocio para maximizar la rentabilidad, porque hay un temor. Si yo le pago un salario fijo al conductor, entonces ¿cómo aseguro que el hombre sí esté preocupado por manejar y generar ingresos? Porque pues independientemente de lo que haga, se va a ganar su salario. Entonces a esto le tenemos que poner ciertos indicadores para evitar pues que el hombre también se nos relaje mucho y no haga el trabajo que fue para el que lo contratamos. Entonces vamos a ver cuáles son esos indicadores. ¿Qué ideas se vienen así como a la mente? Y esto es lo que hacemos en las organizaciones. Primero, establecer una meta de ingresos. Entonces vamos a poner un presupuesto, así como hacemos el presupuesto de ventas en las compañías y lo hacemos por línea, por vendedor, por categoría, por país, por unidad de negocio. O sea, lo hacemos muy desagregado. Aquí podríamos establecer un presupuesto diario de 200.000 pesos. Entonces le vamos a decir a este señor, bueno, su meta es todos los días generar 200.000 pesos de ingresos, que atienda servicios por ese valor. Otra cosa que hacemos es calcular el costo unitario. Para asegurar que este negocio sea rentable, pues calculemos más o menos cuánto nos cuesta recorrer un kilómetro. Y en ese costo por kilómetro ahí vamos a meter pues, el leasing que estamos pagando por el vehículo, el préstamo. Vamos a meter el salario del conductor, vamos a meter la gasolina, vamos a meter los otros impuestos y los otros gastos asociados a ese carro, el impuesto vehicular, el seguro obligatorio, el seguro pues también de robos y demás, y todo eso que pagamos en el año, pues lo vamos a dividir sobre una capacidad de ese carro, cuántos kilómetros puede recorrer más o menos en un año, y eso nos daría un costo por kilómetro. Miren que eso es exactamente lo que hacemos en las organizaciones. Calculamos unos costos unitarios, metiéndole todos los gastos de operación, todos los costos pues asociados a la operación, y luego hacemos ese costo unitario para luego ¿qué? Para luego filtrar, por ejemplo, servicios poco rentables. Entonces yo sé que este negocio, este no da muy buen margen, entonces este no lo voy a tomar, que es lo que hacemos también cuando un cliente nos dice, dame un 10% de descuento, y ya, pues yo digo, no, ese costo no me da. Ahora, cuando hacemos esto, estas prácticas generan unas consecuencias. ¿Cuáles son? La primera es el fenómeno de la ley de Parkinson. La ley de Parkinson lo que dice es que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible. Y esto de pronto me lo han oído a mí o se lo han oído a Goldratt pues en algunos libros, sobre todo en el tema de proyectos, que en proyectos esto pasa mucho. Cuando yo a una persona le digo cuánto te vas a demorar y esa persona me dice me demoro 2 semanas o un mes o lo que sea,
el trabajo como que se expande, se regula para llenar ese tiempo disponible. Entonces, si le doy a una persona una semana, se demora una semana. Si le doy un mes, se demora un mes. Y en ventas pasa algo muy parecido. Cuando a mí me ponen un presupuesto de ventas de 200.000 pesos, adivinen qué va a pasar. Pues que cuando ya cumplí con esos 200.000 pesos, ya no tengo incentivo alguno para seguir facturando en ese día. De hecho, hay más castigos que premios, porque lo que va a ocurrir es que si excedo ese presupuesto por mucho, entonces en la negociación del presupuesto del siguiente mes o del siguiente año, lo que van a hacer es que me van a poner la meta pues mucho más alta. Y por eso de aquí se desprenden un montón de prácticas que son, digamos, ilógicas si lo vemos desde el punto de vista global. Y es que yo le escucho a gerentes generales de empresas relativamente grandes diciendo, no, este mes ya cumplimos el presupuesto, entonces posterguemos algunas facturas para el mes siguiente. O sea, como que nos está sobrando plata para este mes, ya cumplimos el presupuesto, entonces pasemos la plata para después. Y eso mismo hacen los vendedores también, ¿cierto? Porque yo ya sé que seguir facturando hoy más de ese presupuesto no me ayuda mucho, antes de alguna forma me castiga. Entonces lo que empieza a ocurrir es que todos los días empezamos a facturar algo muy cercano a 200.000 pesos y puede que en algunas oportunidades estemos perdiendo, sí, perdemos oportunidades de facturar incluso mucho más. Y sin esto, sin hablar de la fricción y de ese ir y venir de estar negociando estas metas, que pasa mucho con el presupuesto de ventas. Entonces el jefe me dice que el presupuesto es 100 y yo le digo que 100 es mucho, y yo le digo que son 50 y entonces me dice que son 80 y yo le digo que son 60 y entonces ahí cerramos en la mitad pues en 75. Y ese número que es como sacado del sombrero se vuelve una profecía autocumplida, porque entonces por lo que estábamos hablando de la ley de Parkinson, pues casi que esa se vuelve la facturación. Y en el tema de presupuesto de ventas hay miles de cosas pues para hablar. Otra que a mí me parece sorprendente es que esos presupuestos son supremamente, no solo determinísticos, sino muy estáticos también. Piensen en cómo se hace un presupuesto. O sea, es una cifra que es de muchísima incertidumbre, porque me toca a mí pronosticar qué voy a vender todo el próximo año, a veces por cliente, por región, con mucho nivel de detalle. Y luego ese es el número al que le estamos apuntando todo el año. Venga, pero ¿y qué pasa en el transcurso del año? Pasan cosas. Pasa la guerra de Ucrania con Rusia. Pasan situaciones, la pandemia, por ejemplo. O sea, pasan un montón de cosas que hacen que ese presupuesto muy rapidito ya pierda relevancia. Entonces uno debería, no estoy diciendo que no presupuestemos, estoy diciendo que tenemos que aprender a presupuestar mejor para ciertas decisiones. Pero ahí ya me estoy metiendo pues en el terreno del taller, entonces eso lo dejamos para ese espacio más bien. Lo segundo que va a ocurrir es que muy probablemente reducimos la rentabilidad del negocio como tal. ¿Por qué? Porque es que en la asignación de costos hay un montón de distorsiones, que de eso vamos a hablar en un momento. Y acá también hay otro concepto que llamamos la falacia de los costos hundidos. Cuando hablamos de costos hundidos estamos diciendo que hay un montón de costos que están en el pasado y como están en el pasado ya no deberían incluirse en las decisiones que estamos tomando en este momento. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro el carro y ese carro me valió, no sé, 50 millones de pesos, 10.000 dólares, lo que sea, pues ya ese valor, esos 50 millones ya pasan a ser un costo hundido. Ya no se deberían tener en cuenta en la decisión que estemos tomando. A mí lo que me interesa es ver hacia adelante. Y también dentro de este concepto de costo hundido, ahí pues digamos muy cerquita está el concepto de costo relevante también. Los costos relevantes son los costos que van a variar por la decisión que yo estoy tomando. Entonces el leasing del carro, el salario del conductor, son valores que son prácticamente fijos y por ende esos valores no se deberían tomar en cuenta en las decisiones que estemos analizando. Y les voy a poner un ejemplo. Alguna vez estaba haciendo un taller con una empresa que tiene cientos de puntos de venta aquí en Colombia. Ellos venden zapatos, venden productos en cuero. Entonces estamos hablando que tenían un montón de desbalances del inventario, muchos productos en unas tiendas y esos mismos productos agotados en otras. El problema típico en retail y muchísimo inventario a nivel de punto de venta. Entonces, haciendo pues preguntas y conversando, lo que me decían es que muchas veces las personas en la bodega central, en el depósito central, los que hacen el picking y hacen todo el proceso pues logístico de la mercancía, de empacarla y enviarla,
pues a veces no tenían como nada para hacer. Entonces teníamos un montón de personas ahí en el depósito, en la bodega, sin nada para hacer. Entonces, para ponerlos a hacer algo, lo que hacían era inventarse pedidos. Entonces, como que ahí venga, hay que mandar pedidos para los puntos de venta porque esta gente no se me puede quedar parada. Y entonces lo que hacían era empujar inventario a los puntos de venta. Ahora la pregunta es, ¿qué se gana uno con eso? ¿Cuál es el ahorro? Estas personas tienen un salario. Ellos se ganan un salario, volviendo al caso del conductor, se ganan un salario mínimo mensual. Y entonces, ¿qué cambia si yo los dejo mirando para el techo o los pongo a escoger mercancía? Eso no cambia en nada. Yo voy a pagar la misma plata en el mes, ¿cierto? El daño está en que cuando yo los pongo a empujar inventario, ahí lo que hago es aumentar el desbalance del inventario en los puntos de venta, porque es una empresa que tiene miles de SKUs. Imagínense, el tema pues además es calzado, entonces entra la talla, entra el color y la decisión de yo qué envío a qué punto de venta lo que hace es atomizar más el inventario y aumentar el problema de disponibilidad y de excesos al mismo tiempo. Entonces, ese tema de falacia de los costos hundidos, tema muy interesante, eso viene de la economía conductual y de hecho tenemos un webinar que dictamos en el pasado que habla de esto y habla de estrategias para reducir excesos de inventario. Entonces se los vamos a compartir aquí en el chat para que lo miren si de pronto no lo han hecho y ahí entramos en más detalles de este concepto tan interesante, que esto es más casi que un tema psicológico. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a los 3 tips como tal. Son 3 sugerencias que hacemos desde el punto de vista de indicadores. Lo primero, alinear indicadores con el resultado global. Eso es de lo primero que tenemos que hablar. Hoy muchos indicadores son netamente locales y solo están mirando una partecita del sistema y eso genera un montón de problemas. Segundo, vamos a utilizar indicadores lead y lag, esa es la otra sugerencia, complementar los indicadores diferenciando y teniendo estos 2 tipos de indicadores. Es probable que de pronto no manejemos esos términos y no sepamos qué es un indicador lead y un indicador lag, y de eso pues vamos a hablar, tema muy interesante. Y tercero, otro tip que tenemos es establecer expectativas en vez de metas. Es muy común que cuando tenemos indicadores, inmediatamente el paso siguiente es poner una meta. Entonces la meta es que esto llegue al 10%, que esto sea 500, que esto sea 1000. Y eso genera otro montón de problemas, de eso hablaremos también en un momento. Entonces arranquemos con el primero. Lo que importa, de un momento yo me corro por aquí para abajo. Lo que importa es el resultado global. Eso es lo que importa. A mí no me interesa o no me debería interesar que todos los indicadores y todas las áreas sean súper eficientes y sean lo más óptimas posible. A mí lo que me interesa es que el resultado global sea el adecuado. Entonces, de hecho, lo que pasa es lo contrario. Cuando yo busco óptimos locales, lo que hago es generar suboptimización. Eso quiere decir que por optimizar lo local, suboptimizo lo global. Termino afectando lo global. Entonces, por eso ven la imagen ahí. Lo que importa no es este arbolito nomás, lo que importa es el bosque completo. Y esto, pues, esto no es solo de teoría de restricciones, no, esto es algo que se menciona desde diversos ángulos. Esto puede ser pensamiento sistémico, lo que le quieran meter. Esto pues, se ha hablado desde muchos ángulos, pero el concepto es, a mí lo que me importa es el resultado global. Y por eso muchas veces, por optimizar todo de forma local, terminamos afectando el resultado global. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y básicamente el proceso es este. Y ahí les estoy mostrando en una diapositiva lo que hacemos con contabilidad del throughput, que es una rama que tiene la teoría de restricciones para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando ustedes estén analizando una decisión, cualquiera que sea, empiecen a hacer esto que vemos aquí en pantalla. Analicen cuál es el impacto en la venta de esa decisión. Analicen cuál es el impacto en el costo, el impacto en el gasto y el impacto en la inversión. Y ese triangulito que ven ahí es la variación, cuál es el cambio como resultado de esa decisión que estamos tomando. Para luego ir y proyectar el impacto en el resultado final. Miren que si estamos hablando de una empresa con ánimo de lucro, pues la meta de esta empresa es ganar dinero y ese ganar dinero, esa meta, se materializa en indicadores como utilidad neta y retorno sobre la inversión. Que de hecho con el vehículo, con el carro en Uber, pues estos son los 2 indicadores que a mí más me interesan al final o no. Y es cuánta plata me está generando ese carro al mes
me está generando $1.000 al mes, digamos, y ese carro me valió $15.000, entonces 1/15, eso me da una rentabilidad de X porcentaje y ya yo miro si eso para mí es adecuado o no. Entonces acá lo interesante es que con este proceso evitamos caer en la falacia de los costos hundidos, porque estoy mirando solo los costos relevantes, lo que varía como resultado de la decisión. Entonces, para aterrizar esto un poquito mejor, vamos a ver aquí algunos ejemplos y miramos también el tema pues aquí con lo del Uber. Entonces tenemos aquí un caso para analizar y es, tenemos un usuario que nos propone que recojamos todos los días a su hija en la casa y la llevemos a una clase de natación y que nos va a pagar 99.000 pesos mensuales. Como esto es solamente en semana, hablemos de 22 días hábiles al mes. Listo. De lunes a viernes, más o menos eso a 22 días. La distancia de la casa de la niña hasta el lugar donde está la piscina es de 2 kilómetros y la clase es a las 10 de la mañana. Eso es importante aclararlo porque esta es una hora muy muerta. A las 10 de la mañana no hay tantos servicios porque pues, ustedes saben que las horas pico son en la mañana pues, para llegar a las oficinas, al colegio, etcétera, y en la tarde y de pronto al mediodía. Pero 10 de la mañana es una hora muy muerta. Entonces la pregunta es, ¿ustedes aceptarían este negocio? ¿Cuál será la rentabilidad de ese servicio? Entonces vamos a hacer aquí un paralelo con lo que hacemos en las compañías y es, bueno, calculemos cuál es el costo unitario, cuál es el costo de ese producto, de este servicio, pues en este caso, y miremos la rentabilidad. Entonces vamos a hacer aquí algunos supuestos. 99.000 pesos dividido por 22 viajes en el mes, eso me da un ingreso de 4.500 pesos por viaje. Eso sería el ingreso. El costo por kilómetro se calculó en 2.500. Ese 2.500 es metiéndole el leasing del carro, el salario del conductor, todos estos impuestos y todas estas cosas que pagamos en el año, la gasolina, etc. Entonces me da que el costo por kilómetro es de 2.500. Resulta que el costo del viaje, entonces según eso, los 2 kilómetros me cuestan 5.000 pesos, 2 kilómetros por 2.500. Y si me entran son 4.500, entonces no, este negocio no da plata. Este negocio no es rentable porque pierdo dinero. Y eso es lo que hacemos muchas veces en las organizaciones. Rechazamos negocios, evaluamos decisiones con el margen de ese producto, con el margen de ese servicio. Pero resulta que aquí hay un montón de supuestos equivocados. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces vamos a aplicar el análisis como les acabo de mencionar. Entonces la decisión es llevar todos los días a una menor a una clase de natación. Esa es la decisión. El análisis, ¿cómo lo debemos hacer? Debemos mirar las variaciones que van a resultar de esa decisión. Y eso luego lo llamamos un resultado para mirar cuál es el impacto en la utilidad y el ROI. Entonces, recuerden lo que dice allá arriba, esperen yo me bajo por acá. Lo que importa es el impacto neto en la rentabilidad de la organización, la cual se manifiesta en la utilidad neta y el retorno sobre la inversión. Entonces, ese tema de que el costo unitario es de 5.000 pesos, en este caso de ese trayecto, ahí hay un montón de distorsiones y eso nos va seguramente a generar que tomemos malas decisiones. ¿Cómo debería ser el análisis? Debería ser de esta forma. Las ventas sabemos que se van a incrementar en el mes en 99.000 pesos. Eso es lo que me va a pagar este señor por llevar la niña al colegio, a la clase de natación. Lo otro que tenemos que mirar es el impacto en los costos, pero aquí pues para ser más ortodoxos, realmente aquí nosotros lo llamamos, dentro de la metodología de teoría de restricciones, lo llamamos costos totalmente variables. ¿Cuáles son los costos totalmente variables que son atribuibles a esa decisión? O sea, lo que varía en función de esa decisión, pero muy asociado a la venta. Dicho de otra forma, el costo totalmente variable es algo que yo me ahorro si no vendo, y es algo en lo que incurro si vendo, y tiene un comportamiento muy lineal, muy proporcional. Que aquí el caso más claro en el tema pues de un Uber sería la gasolina. La gasolina, si yo no tomo ese servicio, lo que me ahorro es la gasolina que me hubiera consumido o que no me hubiera consumido si no tomo ese servicio. Entonces ahí hice unos cálculos aproximados de cuánto rinde un galón, bueno, hice unas búsquedas sencillas en internet y puse más o menos que el consumo por kilómetro es de 250 pesos. Entonces eso multiplicado por 2 kilómetros por 22 días me da 11.000 pesos. Los gastos operacionales, ¿cuál es el impacto?
Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con los costos hundidos y con los costos no relevantes. El tiempo del conductor no va a cambiar, o más bien el gasto por el tiempo del conductor que voy a emplear en ese servicio no tiene ningún delta de gasto operacional, porque él se va a ganar el mismo salario mínimo, se va a ganar la misma plata, tome o no tome este servicio. La inversión tampoco va a cambiar, yo no tengo que invertir en nada, yo no tengo que hacer inversiones en absolutamente nada para generar ese ingreso de 99.000 pesos. Entonces la diferencia entre ese delta de ventas y ese delta de costos totalmente variable es lo que llamamos el throughput, entre otras cosas. Ventas menos CTV es throughput. Aquí el throughput, la contribución total, va a aumentar en 88.000 pesos al mes. Que eso puede ser poquito, puede ser mucho, eso es una decisión, es un análisis adicional. Aquí lo importante es que estamos demostrando que no estamos perdiendo dinero. Y como no tengo que invertir nada para recibir esos 88.000 pesos adicionales, pues el retorno de esa inversión es infinito, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, venga, pero ¿no nos irá mejor de pronto haciendo otro servicio que sea más rentable? Porque es que este está realmente muy barato. Y la respuesta es sí, puede que sí. Pero por eso aclaré mucho que esto era en horas muertas. Aquí yo estoy asegurando un ingreso a las 10 de la mañana, que es una hora muy muerta. Pero este negocio a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, yo no lo tomaría. Entonces miren que esto siempre también tiene que analizarse a la luz de los costos de oportunidad. Entonces yo genero estos 88, pero puede que si este tiempo me queda mejor empleado en otra cosa, pues entonces más bien tomo ese otro negocio. Pero en este caso puntual, pues la situación era muy clara de que es una hora muerta. Entonces este es el análisis que debemos hacer. Y esto mismo es lo que vamos a hacer en nuestra organización, incluso pues si son servicios o es manufactura o es si es distribución, lo que sea, este es el proceso. Porque es que es muy común que tomamos decisiones que tienen sentido localmente, pero no tienen sentido cuando lo miramos de forma global. Y les voy a poner otro ejemplo y luego hacemos, digamos, algunos casos más de la industria. Entonces, el error común que cometemos es que incluimos costos y gastos en las decisiones que son irrelevantes. Por ejemplo, meter el salario del conductor. Por ejemplo, meter el leasing del carro. Esas son cosas que no van a cambiar. ¿Sí? Y lo otro es que miramos todo de forma muy local y no vemos la foto global. Entonces acá hay otra decisión en el ejemplo. Digamos que la decisión es mezclarle diésel a la gasolina para reducir el costo de la gasolina en un 30% al mes. Eso es una decisión, ¿cierto? Entonces, ¿será que le mezclamos diésel? Y puede que eso nos genere un ahorro, pero lo que tenemos que mirar es la foto global. Entonces, por mezclarle diésel, muy probablemente voy a afectar algunas partes de ese carro. Yo no soy mecánico, pues ni soy experto en el tema de vehículos, pero eso seguramente le va a generar algún problema en el motor, va a tener algún problema en el aceite, va a haber de pronto algún daño, y entonces ese ahorro del 30%, si lo veo de forma local, me ahorro un 30% que puede ser un dinero considerable en el mes. Pero por otro lado me va a tocar sacar un montón de plata para los daños que se me empiezan a presentar y el efecto neto va a ser negativo, va a ser negativo. Entonces otro ejemplo, y esto pasa mucho en las organizaciones, veamos un par de ejemplos. Uno es desde el lado de compras. Compras muchas veces lo medimos y yo he visto pues compradores que tienen un KPI, un indicador primario que les mide ahorro en costos y entonces se dedican a comprar barato. Entonces compremos bien barato porque entonces ahí logramos un ahorro para la organización. Pero resulta que me paso para un proveedor de menor calidad y lo que eso termina haciendo es que termino generando unos sobrecostos por otros lados mucho mayores. Entonces, al comprar barato, los tiempos de entrega van a ser más largos, la calidad es menor y el efecto neto es que perdemos dinero con esa decisión. O el de producción tiene una capacidad instalada para hacer 100 toneladas en el mes y entonces produce 100 así el mercado esté pidiendo solo 80. ¿Por qué? Porque está pensando en indicadores de productividad, de eficiencia, de utilización de las máquinas, de un montón de indicadores que son netamente locales. Y entonces si el de producción es muy bueno produciendo, produce las 100 toneladas que puede producir, pero luego eso me llena de inventarios de cosas que no necesito. Entonces, este proceso lo que nos obliga siempre es a ver la foto global de la organización. Entonces aquí repito, esto es contabilidad del throughput en 2, 3 diapositivas, pero ahí se llevan lo más importante de ese concepto. Pasemos a al segundo tipo, y es el tema de indicadores lead y lag, tema muy interesante.
Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Qué es un indicador lead y qué es un indicador lag? Un indicador lag es un indicador que nos muestra un resultado. Nos muestra un resultado, o sea que está mirando hacia atrás. Por eso en la imagen ven como en el retrovisor lag. Yo estoy mirando lo que pasó. Por ende, son indicadores que van a tomar más tiempo para reflejar el impacto, ¿sí? Y lo que muestran es el resultado de las acciones que hemos ido tomando. Y el horizonte de medición es mucho más largo. Entonces, un ejemplo, un indicador lag puede ser la utilidad neta. La utilidad neta es un reflejo de lo que pasó. La utilidad neta de 2021. Sí, me gané esta plata y eso obedece a las acciones y las decisiones que tomé. Pero no es un indicador muy adecuado para que nos diga qué hay que hacer para incrementar justamente esa utilidad neta. Entonces ahí es donde entran los indicadores lead, que a mí pues yo no he podido encontrar una traducción como muy clara y muy acertada del concepto, entonces por eso los dejé en inglés más bien. Y esto ustedes pueden complementar buscándolo en internet. Los indicadores lead, por el contrario, son indicadores que usamos como medida predictiva del desempeño. Por eso es el espejo panorámico. Yo estoy mirando hacia adelante en el carro. Los lead me dicen, me están indicando qué va a pasar adelante, hacia futuro, mientras que el lag me dice lo que ya pasó. Estos indicadores miden las actividades que van a ayudar a alcanzar la meta y por ende los medimos de forma más continua. La utilidad neta yo no la mido por hora, de pronto ni por día, sino que yo normalmente miro horizontes más largos, mensual, trimestral, semestral, anual. En cambio los leads sí puedo medirlos incluso por hora, por día. Esa es la idea, porque están más cercanos a la actividad que yo tengo que realizar para mover ese indicador tipo lag. Por eso los horizontes de medición son mucho más cortos. Entonces, para mí la mejor ilustración de un indicador lead y un indicador lag está con este ejemplo que ven aquí. Entonces, ¿quién es ese doctor? De pronto algunos saben, hay un programa que creo que es de, bueno, ya no me acuerdo cuál es el canal, tal vez Discovery o Discovery Health o algo así, que se llama Kilos Mortales. Entonces es un programa donde muestran gente con sobrepeso, pero pues, o sea, obesidad mórbida, y entonces muestran como el reto de la persona de bajar de peso, que le hagan una cirugía como un bypass gástrico y no sé qué, y hay un doctor muy particular que es el que ven ahí en la imagen, y es un señor como todo cascarrabias, todo bravo, pues que regaña a la gente y es el que les dice, ah, tiene que hacer esto y coma de esta forma y haga estos ejercicios, y si me baja a este peso, entonces yo lo apruebo para la cirugía. Entonces lo interesante, ¿por qué traigo esto a colación? Porque si de pronto se han visto el programa, el señor les dice, vea, usted pesa, no sé, 300 kilos o 200 kilos, lo que sea. Tiene que bajar por lo menos 100 kilos y yo le voy a dar 4 meses para que baje ese peso. Y entonces venga en 4 meses y en 4 meses lo peso. Ahí estamos hablando netamente de un indicador lag. Miren que esa persona, de hecho, no se va a estar pesando en la báscula todos los días. Pues según el programa, que me parece pues también como curioso, pero pareciera como que estas personas no se pesan y es como sorpresa cuando luego se pesan a los 4 meses nuevamente en el consultorio del señor, pero ellos no están pensando en el peso, ese no es un indicador adecuado que me motive y me diga qué es lo que tengo que hacer. Ahí es donde este doctor les dice, vea, enfóquese en calorías consumidas por día, enfóquese en ejercicio realizado por día. Le va a mandar unos ejercicios que usted puede hacer todos los días, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde. Y entonces aquí lo interesante es que esos indicadores lead me permiten predecir qué va a pasar con el indicador lag. Si yo consumo menos calorías de las que estoy gastando, si yo hago ejercicio todos los días, 30, 40 minuticos, si yo hago tantos pasos por día, que ahora pues el tema de tecnología ayuda mucho. Los que tenemos de pronto estos smartwatches pues que le miden a uno un montón de cosas, están muy orientados hacia esto. Si yo me muevo en esos indicadores lead, inevitablemente el indicador lag va a mejorar, a menos que haya ya un tema de salud ahí pues de tiroides o algo así pues ya muy raro. Entonces los indicadores lag tipo peso corporal, cuánto peso, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, son indicadores lag. Yo no debería medir a la gente con eso porque es que ahí pues no es tan claro qué es lo que tengo que hacer para mejorarlo. Es mucho más útil indicadores lead. Entonces el tema es que hoy en las empresas la mayoría de indicadores son más de tipo lag. Entonces la idea es complementarlo con este otro tipo de indicadores
para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y para generar al final el resultado en el lag, que es lo que nos interesa. Entonces me atrevo a apostar que muchos de los indicadores con los que ustedes son evaluados y evalúan a sus equipos de trabajo son tipo lag. Entonces pensemos en indicadores tipo lead para incentivar mejor ese comportamiento. Doy algunos ejemplos pues ya más de industria. Ventas. Entonces yo nuevamente al vendedor lo mido con un presupuesto de ventas. Eso no tiene mucho sentido, porque es que las ventas son un indicador completamente lag, sobre todo en empresas donde los ciclos de ventas son muy largos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo para vender un proyecto me puede demorar 6 meses, un año. Entonces, a mí me miden con ventas, pues hombre, yo lo que haga hoy, las acciones que yo tomo hoy, difícilmente van a mover la aguja de ventas en los próximos 2, 3, 4, 5 meses. Entonces ahí es donde se genera una desconexión. Y además yo no tengo tampoco como la autonomía ni la autoridad para hacer un montón de cosas para impactar ese indicador. O servicio al cliente es otro indicador tipo lag con el que medimos de pronto a la gente en los contact centers, volviendo al ejemplo que les mencionaba ahora. Eso es un indicador tipo lag. ¿Qué puede ser tipo lead? Pues en el modelo del que vamos a hablar en el taller de ventas hay un indicador que se llama conversaciones significativas de venta. Ese es el indicador tipo lead y lo que le decimos a los vendedores es usted todos los días tiene que tener conversaciones significativas de venta. No me importa si es una conversación que conduzca una venta, a mí no me importa, tenga conversaciones. Si usted tiene conversaciones, inevitablemente eso después va a generar más ventas. Esa es una actividad que me permite predecir lo que va a pasar más adelante. Entonces, ventas es muy importante medirlo, ese es mirando por el retrovisor. Pero cuántas conversaciones significativas de venta tengo yo por día, incluso por hora, eso es lo que tenemos que estar midiendo. ¿Listo? Entonces es muy interesante este concepto que si lo llevamos al caso de Uber, pues ¿qué podríamos hacer acá? Digamos que indicadores tipo utilidad neta del vehículo, cuál es el retorno sobre la inversión, que esos son los indicadores de resultado por naturaleza, pues o por excelencia más bien. Calificación de usuarios. En Uber ustedes saben que siempre que uno termina un servicio le pregunta por la experiencia, entonces eso es muy importante también, eso es un indicador tipo lag. Pero ¿qué indicadores puedo poner yo tipo lead? Kilómetros conducidos al día. Yo sé que si este señor está manejando 10% más de kilómetros en el día, eso va a generar más servicios a la vuelta de unas semanas. Si yo aumento las horas conectadas a la aplicación, eso va a generar más servicios también. Cantidad de servicios también por día, por hora. Todos estos son indicadores que están más cercanos de la actividad. Aquí hay que tener cuidado porque de pronto algunos de ustedes están diciendo, venga Alejandro, pero aquí uno aplica lo que hablamos ahora de ese dime cómo me mides y te diré cómo me va a comportar. Y ahí estamos de acuerdo. Siempre, siempre el tema del indicador va a generar un riesgo, por esto hay que complementarlo con supervisión para que la gente no empiece a manipular y no empiece de pronto a tener comportamientos inadecuados, como por ejemplo, no sé, prestarle mi celular. Un ejemplo aquí les digo, horas conectadas a la aplicación, sí, yo estoy conectado, pero no tomo ningún servicio, entonces aumenté las horas de conexión, pero en realidad no estoy haciendo nada, estoy manipulando el indicador. Entonces esto hay que meterle supervisión cuando lo llevamos pues ya al tema de la organización. Listo. Seguimos entonces con el tercer tip. El tercer tip tiene que ver con establecer expectativas en vez de metas. Vamos a hablar de eso. Entonces aquí les voy a dar tres frases, reflexiones o tres frases pues que son muy importantes alrededor de este tema. El primero es, cuando un indicador se convierte en meta, deja de ser buen indicador. Y esto lo dijo Mary Stratton, que no sé quién es en realidad, y esto es como una expansión de la ley de Goodhart, que este sí era un economista, era un inglés, y el hombre decía que cuando usted ponía una meta en un indicador macroeconómico, ya no servía. ¿Por qué? Porque la gente empieza a comportarse para pegarle a ese indicador. Entonces, digamos, si yo soy el presidente del país y yo mido la gestión del ministro de Trabajo con el porcentaje de desempleo, ahí ya ese indicador pierde un poco de utilidad, porque lo que va a hacer ese ministro es empezar a tomar un montón de decisiones y de manipulaciones y un montón de cosas para mostrar que la gente está trabajando, pero eso puede pasar por
incluso hacer un montón de trampa en las encuestas o generar subempleo. Sí, la gente está trabajando, pero tengo personas con maestrías trabajando pues en trabajos de salario mínimo, que tampoco es la idea, o mucha informalidad. Entonces, esto pues yo sé que genera mucha controversia, porque lo que ustedes me van a decir, venga Alejandro, pero ¿cómo así? Entonces no le podemos poner metas a los indicadores. Entonces de eso vamos a hablar en un momentico de cuál es nuestra propuesta. ¿A qué hace referencia la imagen? Por ahí también hay un caso que cuentan que pues, no puedo asegurar que sea real, pero es como de esas cosas que uno encuentra en internet. Pero sí he visto casos pues con clientes nuestros muy similares a este que les voy a contar. Y es que en Rusia había, en Unión Soviética, pues porque es un caso viejo, a unas plantas las empezaron a medir por cantidad de alfileres, o esos son más bien clavos, cantidad de clavos, ese era el indicador primario. Entonces, ¿qué se volteó a hacer la planta? Pues clavos súper pequeñitos. ¿Por qué? Porque podía ser un montón. Entonces se llenaron de clavos de los chiquitos que ven ahí en pantalla. Entonces cuando se dieron cuenta pues que estaban produciendo lo que no se necesitaba, entonces dijeron, no, 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 vamos a medir más bien es toneladas producidas. Y cuando hicimos ese cambio en el indicador, entonces ya empezaron fue a producir esos clavos grandotes. Y al final, pues ninguno de los dos sirve, porque yo necesito es producir lo que el mercado me esté pidiendo, no lo que me maximice a mí un indicador. Y miren qué pasa en sus empresas, y muy probablemente las plantas, si tienen producción, las plantas empiezan a caer en este tipo de cosas. Empiezan a caer en este tipo de cosas, a producir lo fácil a costa de lo necesario solo para cumplir con un indicador. Ese indicador de toneladas por hora es muy común tenerlo en las organizaciones, y ahí nos empezamos a llenar de un montón de cosas. Lo mismo pasa con compras, que ya lo mencioné, compras por comprar barato, compro un montón de cosas en volumen que luego no se termina utilizando. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Compré muy barato, pero pues no lo usé, no lo consumí, no lo vendí. Ahí lo que hice fue básicamente tirar dinero a la basura. Segunda frase o segundo concepto, efecto cobra. El efecto cobra se da cuando el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces el nombre viene de eso fue en la India, cuando era colonia de Inglaterra, que entonces había mucha mordedura de culebra. Entonces decidió el gobierno pagar un incentivo, pagar un bono, una remuneración más bien, por cada culebra que mataran. Entonces usted llegaba con una culebra muerta, entonces le daban una plata. ¿Qué pasó? Que la gente terminó montando negocios, terminaron criando culebras para ganarse ese dinero. Entonces, cuando el gobierno se dio cuenta de esto, pues suspendió esa remuneración, y ya la gente lo que hizo fue que soltó las culebras. Pues ya no había ni remuneración, entonces las soltaron. ¿Qué terminó pasando? Terminó aumentando la población de culebras, y por ende terminaron aumentando las mordeduras de culebra. Entonces ahí lo que ocurre es que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Y ahí les tengo un caso que ilustra muy claramente esto que les estoy mencionando, y esto pasó con Wells Fargo, que es una institución financiera, donde en un momento dado había mucha presión y había unos indicadores pues que era, si usted no lo cumple lo echamos. Y eran pues indicadores de crear nuevas cuentas, traer nuevos usuarios, de aumentar el portafolio. Entonces lo que terminaron haciendo algunas personas fue creando cuentas digamos, afiliando personas sin su consentimiento. Entonces, hasta el punto de falsificación de firmas. O sea, esto fue un escándalo inmenso. Los invito a que ingresen a ese link que ven ahí para que vean todo lo que pasó. Esto terminó en la corte. Al gerente terminaron quitando la remuneración de unos bonos que se ha ganado. Creo que el man le tocó renunciar. Y al final lo que la gente dijo fue, o sea, pierdo mi trabajo, ¿qué hago yo? Hago lo que sea para cumplir con esa meta de nuevos clientes, al punto de que entonces de un momento a otro una persona le empiezan a cobrar por servicios que nunca había solicitado. Entonces sí, ahí la excusa o la justificación es que eso no lo hace todo el mundo, y eso son solamente como algunas manzanas podridas. Pero aquí el punto que queremos resaltar es que cuando hay tanta presión por cumplir un indicador, eso termina generando comportamientos negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los indicadores son un arma de doble filo. Y el tercer concepto ya lo mencionamos más atrás, pero aquí también creo que es muy apropiado retomar ese tema, y es la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Entonces, si yo le doy a una persona 10 días para que haga una tarea, se demora 10 días. Si le doy 15, se demora 15. Y si le digo 20, se demora 20.
Lo mismo nos pasa con los indicadores. Cuando yo pongo estas metas, se vuelve una profecía autocumplida. Por ahí leí alguna vez en un ebook de esos que regalan por ahí, que una persona estuvo en una conferencia y en la conferencia estaban dando tips para aumentar las tasas de conversión. O sea, como que usted dicta una charla y ahí ofrece un servicio y entonces la tasa de conversión es de todos los que participaron en ese webinar o esa charla o lo que sea, cuántos le compraron. Y entonces esta persona, una persona que estuvo ahí asistiendo, le escribió luego al expositor y le dijo, hey, he hecho de todo, pero no he podido llegar a la meta del 80% que vos habías mencionado. Y entonces el expositor le dijo, ¿el 80? No, 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 un momento, yo dije fue el 18, porque en inglés 80%, 80% suena muy parecido a 18%. Entonces esta persona pensó que la meta era el 80 y le apuntó a que fuera el 80 y tenía el porcentaje como en 70 y punta por ciento. Y el expositor le dijo, ¿qué? Pues, o sea, no, yo hablé fue de 18, usted está en el 70, ¿cómo estás logrando eso? Entonces miren solamente una expectativa que es relativamente arbitraria, cómo se vuelve una profecía autocumplida. Entonces ahí también este tema de ley de Parkinson creo que es muy apropiado. Entonces, ¿todo esto para qué? Pues nuestra propuesta es, primero, no hablemos de números determinísticos, no hablemos de una sola cifra, no hablemos de un solo número, hablemos de rangos. Y esto pues ahí hay que darle crédito a Eli Schragenheim, que es uno de los expertos en TOC a nivel mundial. Él habla mucho del concepto de escenarios de rango optimista, pesimista, y para, pues, que esto es mucho más útil, ¿cierto? Cuando a mí me dicen un número y me dicen un promedio, de hecho un promedio ¿qué es? No es otra cosa que un número que al final la realidad va a estar en el 50% de las veces por debajo y en el 50% de las veces por encima. Entonces eso ahí no me dice mucho, yo prefiero saber los extremos dónde están para tomar decisiones mucho más informadas. Entonces eso por un lado. Lo segundo, hablemos de expectativas en vez de metas. Yo tengo una expectativa, yo tengo la expectativa de que si implemento esta metodología, mi inventario se disminuya entre un 10 y un 15%. Esa es mi expectativa. Y eso tiene unos supuestos también. ¿Cuáles son los supuestos? El supuesto es que vamos a poder pedir con más frecuencia. Hay un supuesto y es que vamos a poder, que vamos a conocer el consumo y que vamos a conocer el inventario que viene en tránsito y que el proveedor me va a aceptar estos pedidos más pequeños, más frecuentes. Y por eso pensamos que hay una reducción entre el 10 y el 15%. Lo interesante es que si la realidad termina estando por debajo, cuando yo no cumplo una expectativa, eso inmediatamente dispara una pregunta de ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pero miren que cuando hablamos es de metas, la meta es bajar el inventario en un 17.3%. Si usted la bajó un 15%, fallamos, es muy binario, fracasamos y entonces el proyecto fue un fracaso. Un momento. Primero, ¿será que hay un rango en el que deberíamos estar moviéndonos? Porque es que hay mucho ruido y estos números tan precisos no tienen mucho sentido, ¿cierto? Entonces, no, si redujimos el 2 y dijimos que iba a estar entre el 10 y el 15, maravilloso, eso es ruido, eso es variación normal. Pero si el incremento fue solo del 5 y nosotros esperábamos que estuviera entre el 10 y el 15, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde fue que fallamos en nuestro análisis? ¿Cuál fue el supuesto incorrecto? Para que miremos qué hay que corregir y cómo aprendemos de esa experiencia para más adelante. Cuando yo solamente tengo metas, esa discusión se pierde, esa oportunidad de aprender de la experiencia y de corregir se pierde. Porque lo único que vemos es que no cumplimos, pero no entendemos muy bien el por qué. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que la decisión que estamos analizando o la decisión que tomamos ya es meter al conductor a clases de inglés para activar un segundo idioma en Uber. Entonces, si un conductor habla en inglés, puede tomar unos servicios adicionales y eso pues también tiene un impacto muy positivo. Entonces lo vamos a meter a clases de inglés, ya tomamos esa decisión. Hacia atrás yo veo que hay una utilidad que varía, tiene cierta fluctuación. El salario del conductor, miren que es una línea recta, el señor se gana la misma plata independientemente de cuánto venda o todo el cuento, que eso no es tan recto en la vida real, de pronto hay horas extras, hay otras cositas, pero para efectos del ejercicio démoslo ahí. Por eso el salario de ese señor es no relevante, no relevante. El hecho de que yo lo meta a clases de inglés y que ahí tenga una hora muerta en el día o no, no cambia el hecho de que yo le tengo que pagar su salario. Entonces, de lo que tenemos que hablar es de la expectativa. ¿Cuál es nuestra expectativa en la utilidad por activar este segundo idioma en Uber? Entonces, vamos a suponer que la expectativa es que la utilidad aumente entre un 20 y un 30%.
Ahora, ¿qué va a pasar en la realidad? Vamos a suponer que no se cumplió con la expectativa. Sí hubo un ligero incremento, pero fue solo del 5%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y solo para efectos del análisis, pues digamos que el supuesto que estábamos haciendo era que los americanos o los extranjeros que piden servicio con inglés, pues son los que usan el Uber Economy. El carro mío es un carrito sencillito, está en Uber Economy porque no es un modelo muy nuevo, lo que sea. Yo estoy asumiendo que los gringos que vienen a Medellín piden Uber Economy y resulta que, ¿por qué no se dio el resultado? Porque los gringos piden es Uber Comfort o Uber Black o Uber Premium o no sé cómo se llamará pues en este momento. Y entonces ahí lo que hicimos fue un mal supuesto. Pero miren que ahí esto conduce a un aprendizaje. Pero no es fallamos, entonces es culpa del conductor o nos quedamos simplemente en que fracasó y entonces fue una mala idea. Es un tema más de aprender de la experiencia. Listo, ese es el proceso. Entonces, bueno, básicamente ese era el taller de hoy. Espero pues que les haya gustado el tema. Aquí pues rapidito, como para no irme a extender más de la hora, les quiero contar qué otros recursos tenemos. Entonces, lo primero, yo siempre ofrezco después de estos webinars un espacio para que conversemos. Entonces, si ustedes quieren programar una reunión conmigo de una horita, eso no tiene ningún costo para conversar de indicadores o de cualquier otro tema, lo podemos hacer. Le escriben a Manuela, que es la que me está haciendo ahorita el apoyo, pues porque los que conocen a Jenny, ella está de licencia, entonces le escribimos a Manuela a este correo y le piden una reunión conmigo y la agendamos. Y también les quería ofrecer el curso que vamos a dictar dentro de un mes, eso va a ser en mayo, que es justamente el tema de ventas, el tema de la máquina de este libro de Justin Rothmars, que también por ahí pues en el chat les debemos haber mandado los links. El curso se llama Triplique la productividad de sus vendedores rediseñando el área comercial. Es un taller sincrónico, entonces va a ser en vivo, va a ser virtual, pero va a ser en vivo. Las fechas ahí las ven en pantalla. El horario será de 2 a 4 de la tarde, hora colombiana. Son 3 sesiones de 2 horas, o sea que el taller completo dura 6 horas. Se va a hacer a través de Teams, eso se graba, se les envían diapositivas, grabaciones, etc. Y el costo es 330.000 pesos masiva por persona. Y si ustedes son clientes nuestros actuales, pues usan Focus y hacen parte pues, de algún proyecto con nosotros, esto no tiene ningún costo. A mí me interesa mucho que ahí participe mucha gente de la misma organización, por eso el esquema de descuentos lo tenemos es que por cada persona adicional hay un 20% de descuento que es acumulativo. Entonces el primero paga 330, pero el segundo paga un 80% de ese valor, el tercero paga un 60, el cuarto paga un 40 y así sucesivamente. O sea que ya del quinto en adelante hay un descuento del 100% y esto aplica pues hasta 10 personas solamente. ¿Por qué? Porque me interesa que esto tenga una masa crítica, que haya mucha gente en esos talleres y que de pronto esto abra la puerta para que luego hagamos alguna implementación en la organización. Entonces, esta era la propuesta que les tenía. Ya con esto cerramos el webinar. Les doy las gracias por participar en este espacio. Espero que les haya gustado. Espero que esto les cree algunas inquietudes y que al menos revisen, cuestionen, ensayen, hagan ciertos cambios. Y bueno, los espero también pues en Teams, en el link que ya les enviamos, para que allí tengamos la sesión de preguntas. Les agradezco nuevamente por su participación. Feliz día, que estén muy bien, chao.